Se han localizado materiales magmáticos en la superficie y desde las zonas altas de la Restinga es visible ya todo este fenómeno volcánico. ¿Qué tal? Buenas tardes. La mancha que está dejando esta erupción es ya del tamaño de la isla del Hierro. La actualidad informativa en la isla está en distintos puntos. Vamos a ir a cada uno de ellos y nos vamos ya a esa rueda de prensa del comité director del PEVOLCA que acaba de comenzar. Oímos en directo esas declaraciones. Las decisiones que se van tomando a través de la dirección del plan de prevención, nos guiamos. Es decir, es muy importante para la dirección del plan tener en cuenta los informes que se van emitiendo por parte del comité científico. Las conclusiones de la reunión de esta mañana me gustaría que las resumiera ante ustedes para poder entender las medidas que vamos a adoptar a partir de este momento, que las resumiera María José Blanco, que es la portavoz del comité científico. Esta mañana, reunidos los miembros del Comité Científico con presencia de Protección Civil, tanto del Gobierno Autónomo como del Cabildo del Hierro, se ha llegado a una serie de acuerdos que se evidencian a partir del día de ayer con la emisión en superficie de burbujas de lava, que son material gaseoso cubierto de lava que ascienden a la superficie del mar humeantes y una vez que se desgasifican proceden a hundirse en el fondo del mar. Con la presencia de estas burbujas de lava se pone en posición aproximada el centro de emisor de la erupción fisural submarina que venimos esperando desde el día 19 de julio que comenzó esta crisis sismovolcánica en el Hierro. Las fases que son esperables a partir de ahora dependerán de la profundidad a la que se encuentre en cada momento el centro emisor. En principio, a la profundidad que está, lo esperable es lo que estamos viendo ahora mismo, que ustedes pueden ver en la superficie del mar, aparte de la mancha que venimos observando ya desde hace varios días, que es el resultado de la interacción del agua del mar con los materiales que desde el centro emisor se están emitiendo. A partir de ahora, una profundidad límite sería la de 150 metros. Por debajo de esta profundidad es la fase en la que estamos. Por encima de esta serían esperables columnas de vapor de agua que pueden alcanzar la altura de centenares de metros, digamos menos de 500 metros, cuya afectación se limita al entorno de la emisión de estas columnas, así como a la emisión de pequeñas partículas, partículas de distinto tamaño. Estas emisiones se llaman en forma de cola de gallo y que tienen un alcance limitado en el entorno del centro emisor. El crecimiento del edificio volcánico cada vez es más lento, puesto que al principio puede levantarse con una topografía bastante abrupta, pero a medida que esa topografía va creciendo tiene que ir construyendo su propio edificio, con lo cual, dado que la tasa de emisión es bastante constante, como ustedes pueden ver en la página web, la amplitud del trémor es muy constante desde hace ya más de 24 horas, la tasa de emisión demostrada por este trémor por ahora es constante. Y esta misma tasa de emisión, suponiendo que el proceso siga evolucionando como es esperable, puede alcanzar una profundidad en la que pueda alcanzar la superficie del mar. En este momento alcanzaría su máxima explosividad. Podríamos tener inyecciones de ceniza a una altura de varios kilómetros, digamos 4 o 5 kilómetros, y esas cenizas se dispersarían por la distribución en vertical de los vientos, pudiendo alcanzar en un entorno bastante más amplio. Una vez que este centro emisor construye su propio edificio y se aísla del mar que le rodea, la fase de explosividad bajaría y pasaría a ser una erupción fisural como la que tuvimos en el año 71 en el Teneguía, que construye su propio edificio subaéreo con depósitos de material de coladas de lava y fuentes de lava. Estos son los fenómenos esperables. Cuando dice que el tipo de volcanes subsaharianos con una fase explosiva muy grande, de explosividad mayor, que se dio con Vulcanos de Canarias, que publicó esta mañana que esta clase de tipo de vulcanos, que es lo del escenario peor, ¿no? Porque los trombolianos, como decís vosotros, es más tranquilo. ¿Es correcto? La fase subsahariana es la fase de explosividad más alta que hemos comentado anteriormente, y en ella el área de afectación
sería bastante más grande, obviamente, pero las medidas instrumentales que estamos haciendo, que continuamos haciendo, nos permitirán adelantarnos a esta fase. Hay dos herramientas que se están poniendo a disposición que son fundamentales. Una es la instalación de un array de hidrófonos que vamos a instalar esta tarde en colaboración con el Instituto Jaume Almera del CSIC en Barcelona. La profesora Jurado va a instalar un hidrófono en el puerto que nos permitirá definir el alineamiento de esta fisura y luego el conocimiento de la topografía del fondo marino con gran precisión que nos puede aportar tanto el Instituto Español de Oceanografía como el Instituto Hidrográfico de la Marina. Nos permitirán, con la instrumentación que tenemos ahora mismo, más la que añadimos y el conocimiento de la carta, poder anticiparnos a las distintas fases que hemos definido. ¿Cuándo prevé, por ejemplo, que se prepare la siguiente fase? No hay ninguna cadencia temporal que podamos establecer. ¿Peligro para la población? En esta fase no es esperable un peligro, lo que hay que estar es con una constante vigilancia tanto de instrumental como visual. ¿Qué aconsejan ustedes si la columna de humo llega a esos cientos de metros o si incluso llega a producirse una expulsión de material de cenizas, como usted dijo, hacia afuera? ¿Qué pasaría? ¿Sería peligroso? La columna de vapor no es peligrosa, nada más que en el entorno en el que se produce, y lo único, obviamente, tener las medidas de precaución que ya se han tomado en el seno de Perevolca de no acercarse a la zona anómala. Señor Rivero, Depende de la intensidad de los vientos y de su dirección. Vamos a ver, perdón un segundito, vamos a ver. Tenemos un elemento nuevo, ¿no? Que son las conclusiones a las que ha llegado esta mañana el comité científico. Dos datos muy importantes. Uno tiene que ver con la colocación de los hidrófonos esta tarde, que va a permitir conocer si la fisura sigue avanzando a tierra o si se puede producir un segundo círculo de emisiones de material o segunda punto de emisiones de material. Eso es un elemento muy importante, el que esta tarde se colocará en el puerto de La Restinga y por lo tanto ayudará a tener un conocimiento más preciso del fenómeno. Segunda cuestión importante a tener en cuenta para que se puedan entender las decisiones que vamos a tomar a lo largo del día de hoy. Segundo elemento importante es que a las columnas de ceniza, que como bien ha dicho la portavoz del comité científico, pueden alcanzar varios kilómetros de altura, a la emisión de esas columnas de ceniza la precede unas columnas de vapor de agua. Entre la emisión de esas columnas de vapor de agua, que pueden subir centenares de metros, y la emisión de las columnas de ceniza, que digamos que es la fase donde hay que extremar la prevención con respecto a la población, hay un tiempo que entendemos, después de escuchar al comité científico, que es un tiempo razonable para producir la evacuación de los vecinos de La Restinga. Es decir, con estos dos elementos, los hidrófonos de esta tarde, que nos van a aproximar más al fenómeno y nos van a avisar de la dirección que va a seguir el fenómeno si sigue hacia tierra, pero nos va a avisar. Segundo, como previamente a la emisión de las cenizas, que es el proceso, digamos, más peligroso, va a estar precedido horas antes de la emisión de la columna de vapor de agua, entendemos que se produce un tiempo suficiente para poder volver a evacuar a los vecinos de La Restinga. De tal forma que en base a esos dos elementos, en las próximas 24 horas, el comité de dirección del plan de prevención va a permitir la vuelta de los vecinos a La Restinga, entendiendo que son estos dos elementos, con algunas medidas de precaución muy importantes. Las personas encamadas vamos a seguir manteniéndolas fuera, los niños, los colegios vamos a seguir manteniéndolos aquí en el Pinar, los medios de transporte van a estar en La Restinga, se va a extremar la vigilancia día y noche para que
estar muy atentos a que estos dos elementos que nos ayudan siempre pueden ser un indicador y que permitan tomar las decisiones correspondientes. Y tenemos un dato también positivo, un dato muy positivo que es muy importante, que es el magnífico comportamiento, el ejemplar comportamiento de los vecinos de La Restinga, que cuando hubo que producir una evacuación se produjo con toda la normalidad, con la mejor disposición, en un tiempo récord. Es decir, hay mucho civismo, hay un comportamiento ejemplar, lo cual nos permite a las autoridades responsables tomar una decisión para que puedan volver a sus viviendas, entendiendo primero esto, que los vecinos tienen que estar muy atentos a las señales que en cada momento puedan dictaminar las autoridades, para que si el fenómeno sigue avanzando pueda producirse una nueva situación de evacuación si fuera necesario. Pero insisto que las medidas en base, lo que ha cambiado es la nueva situación que conocemos de esta mañana, y el elemento clave son estos dos conceptos que les acabo de indicar: los hidrófonos y la emisión de la columna de vapor de agua previa, con horas previas, 7 u 8 horas previas a lo que es la emisión si se produjera de cenizas, que es la parte más, digamos que puede ser el más peligrosa para la población del entorno, ¿no? Por lo tanto, estas medidas las tomaremos y serán efectivas en las próximas 24 horas, porque tenemos que tener esta tarde los hidrófonos colocados. Segunda cuestión, el nivel sísmico en la isla ha retrocedido, ha bajado. Los últimos datos que se tienen es que la tendencia es a bajar la intensidad sísmica, teniendo en cuenta que desciende la intensidad sísmica, teniendo en cuenta que se está colocando ya la malla en toda la ladera en torno al túnel de frontera, pues también en las próximas 24 horas tomaremos decisiones para hacer operativo con unas medidas de control y de seguridad, de vigilancia extrema, para seguir garantizando la seguridad de las personas. Pues se procederá también a tomar esas decisiones que permitan la apertura del túnel del norte, el túnel de frontera, y también resolver la situación de los vecinos, que las familias que están desalojadas en este momento por el riesgo de desprendimiento al tener sus viviendas al pie de montaña, y correr esa situación en la que siempre hemos tomado medidas para prevenir de que ante un movimiento sísmico de gran intensidad pudiera producirse desprendimiento y pudiera afectar especialmente a las personas, ¿no? Porque las viviendas son, todo lo que es material es recuperable, pero las personas no, si se produce un daño a las personas son cosas que son irreparables. Por lo tanto, dentro de la base del trabajo técnico-científico, que es fundamental, en el que nos movemos, las decisiones que vamos a tomar en las próximas 24 horas son que los vecinos puedan volver a La Restinga en las condiciones que antes acabo de indicar, y que se pueda hacer operativo el túnel de frontera. ¿Y esas 7 u 8 horas del Valle del Golfo vuelven también? Sí, con las medidas que se están adoptando, al bajar la intensidad sísmica y descender el riesgo de desprendimiento, pues también se van a resolver el asunto de los desalojados de la parte de frontera. ¿La navegación y sobrevolar la zona sigue prohibida? La navegación, sí, por lo que respecta a que los barcos que están todavía en el puerto de La Restinga puedan trasladarse al puerto de La Estaca, van a poderse trasladar también con las medidas de control necesarias. ¿El hierro vuelve a la normalidad, señor presidente? ¿Perdón? ¿El hierro vuelve poco a poco a la normalidad? Hombre, vamos a ver, en el hierro se está dando un fenómeno de la naturaleza. Esto no es culpa de nadie, es de la propia naturaleza, y lo que tenemos que es esperar que este fenómeno de la naturaleza, que en estos momentos está produciendo en primera instancia un perjuicio a la gente que vive en el hierro, pues se pueda transformar en un elemento muy potente para promocionar el hierro y reforzar la actividad económica del hierro. Es decir, las cosas no las podemos ver solo en el corto plazo. A corto plazo, pues esto produce un trastorno enorme, tremendo para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo, primero para la familia, para el que tiene un negocio. Somos conscientes de ello,
pero hay que ser conscientes de que también las autoridades tienen como primer objetivo garantizar la seguridad de las personas. Hablaba usted de 7 u 8 horas de tiempo desde el momento en que el vapor de agua sería visible y empezase a salir hasta que se pasase a la siguiente fase. Eso es un tiempo que ustedes han dado, que entiendo que también va marcando la evolución de ese volcán. Por lo tanto, ¿ya tienen ustedes una previsión de para cuándo, si es que llega, sería visible? No, los técnicos no pueden precisar cuándo se va a producir. Lo que sí tiene muy claro el comité científico es que con la colocación de los hidrófonos nos puede indicar en la dirección en la que avanza la fisura, nos puede indicar si se produce un segundo círculo de emisión de material y el elemento importante referencial aquí, porque es visual, ese vapor de agua que se eleva a centenares de metros es una señal para producir de forma inmediata las medidas o poner en marcha de nuevo las medidas de repliegue, si quieren, o de evacuación de la gente que vive en el entorno a la restina. ¿Qué ha pasado con las emisiones de azufre? ¿Sigue habiendo emisiones y si no hay? Sí, sigue habiendo, creemos que sigue habiendo emisiones de azufre, pero hemos dicho que en un entorno, como está restringido el acceso tanto en barco como aéreo por ahora, pues se quedan en el centro emisor y por lo tanto los vecinos no tienen ningún peligro si siguen las pautas que desde el plan se dictan. ¿Y qué operativo tienen preparado para la Restinga? ¿Perdón? ¿Qué operativo tienen preparado para la Restinga? ¿Quiénes Bueno, se van a quedar ahí cuando vuelvan los vecinos? Bueno, pues el previsto en el plan, vamos a extremar las medidas de vigilancia, ya existen esas medidas de control y vigilancia, pero se van a extremar tanto de día como de noche, que nos permitan estar permanentemente en alerta para que ante cualquier situación anómala, y pidiéndole una vez más, si se produjera esa situación anómala, la colaboración de los vecinos para producir pues la evacuación de la zona de forma ordenada como se produjo ya en su momento. Es decir, ahora hay nuevos elementos que nos ayudan a permitir flexibilizar las medidas desde la base de que se garantiza la seguridad de las personas y evitamos también lo que significa pues que tanta gente esté pues fuera de su domicilio y sin actividad económica en la zona, ¿no? ¿Esas seguridad afectan también al pinar en el caso de las cenizas? ¿Perdón? ¿Esas medidas de prevención y de protección afectarían también a la población del pinar por el tema de las cenizas o únicamente a la Restinga? Lo que hemos escuchado esta mañana es una pregunta muy directa que se ha hecho a la portavoz del Comité Científico, a María José, y no es previsible que el diámetro de las cenizas, el que se puede expandir las cenizas, lleguen al pinar, no es previsible. ¿Habrá algún tipo de ayudas económicas? Podría insistir, esto dependerá de las condiciones meteorológicas en el momento de la emisión y por lo tanto lo que tenemos son modelos que nos permiten ver la dispersión de estas partículas una vez que estén en la atmósfera y por lo tanto comunicarlo a la dirección del plan. Hay que hacer escenarios en el momento de la emisión. ¿Habrá algún tipo de ayudas económicas para paliar esta situación? Vamos a poner en marcha como cuando se produce una situación anómala, donde salen perjudicadas, cuando hay familias perjudicadas, negocios perjudicados, pues una serie de medidas que tienen que ver, pues aquellas personas que han tenido que pagar un alquiler fuera porque no han tenido donde ser acogidos, pues les vamos a ayudar. Aquellas familias que por razones objetivas desde el punto de vista económico están pasando una mala situación y necesitan una ayuda de emergencia, pues habrá que apoyarles. A los negocios que han visto disminuida su actividad económica, tanto en la zona de frontera como en la Restinga, y que han tenido una disminución importante de sus ventas, pues habrá que buscar fórmulas que ya estamos trabajando para poder ayudarles desde el punto de vista de la flexibilización en el pago de los impuestos que tienen que llevar a cabo con la administración. Es decir, habrá un paquete de medidas no genéricas para todo el mundo, evidentemente, sino para aquellas personas autónomos o pequeñas empresas que han visto afectada su actividad económica o han visto, digamos de alguna manera, o las familias que han tenido pues que hacer
esto le ha supuesto, el trastorno es para todo el mundo, ¿no? Pero que le ha supuesto una situación, insisto, como la necesidad de alquilar una vivienda por estos días, pues a todas esas personas les vamos a ayudar. María José, Ramón Ortiz hablaba ayer de la posibilidad que existe de que nazca una nueva isla, de que emerja una nueva isla. ¿Ustedes trabajan con esa posibilidad o es muy remoto? No, depende de cuánto tiempo esta actividad perdure en el tiempo. Si llega a perdurar como para aparecer un edificio subaéreo, podría quedar como una isla independiente o unirse a tierra, depende de su posición. Pero sí es verdad que estos edificios, según Ramón Ortiz dice, tienen una poca oposición a la erosión y por lo tanto con el tiempo podrían desgajarse. Presidente, esa sería la cara amable de toda esta historia, ¿no? Bueno, yo creo que hay que pensar siempre en positivo. Todas estas cosas, y él decía antes, producen incertidumbre, producen molestias, alteran la convivencia normal, además en una isla como esta, con 10.500 habitantes, pero si las cosas se desarrollan, si somos capaces de ser ordenados, y lo estamos siendo, si somos capaces de seguir coordinando los esfuerzos entre todos, el trabajo impagable de la comunidad científica, en este caso, con las administraciones, todas en sus distintos escalones, la local, la insular, la autonómica y la estatal, coordinados todos. Si somos capaces de eso y desde esa coordinación entre la parte científica y la parte de quienes tenemos responsabilidades desde el punto de vista institucional, de seguir garantizando que las cosas se desarrollen con normalidad. Desarrollar las cosas con normalidad ante un fenómeno de esta naturaleza es primero garantizar la seguridad de las personas. Eso es lo primero. A partir de ahí, si somos capaces de seguir manteniendo la tranquilidad, la serenidad, el rigor en lo que estamos haciendo, pues hay que ver este fenómeno como un elemento potencial para proyectar la imagen de la isla del Hierro. Yo no tengo ninguna duda que esto sirve para proyectar la isla desde el punto de vista positivo. Que llevamos una semana desde el 19 de julio con situaciones de incertidumbre y que eso ha causado problemas para los negocios, evidentemente, sin ninguna duda. Pero vamos a transformarlo eso en un elemento positivo para la isla del Hierro y tiene muchos elementos positivos. ¿Podría explicarnos cómo funciona el hidrófono y cómo lo van a colocar, por favor? Se va a colocar, el hidrófono normalmente trabaja en sentido vertical, pero dado el calado del puerto, que no es muy grande, se va a poner tendido horizontalmente en dirección paralelo a la posible fisura, en dirección a la posible fisura, y se tapará con material para que tenga un mejor contacto con el fondo marino y con un sistema de adquisición en el dique del puerto y operativo durante como mínimo 48 horas, que es lo necesario para hacer el análisis preliminar de los datos que se obtengan. ¿Qué medidas tomará el Cabildo para ayudar a los vecinos de la Restinga? Todas las que no sean posibles, con la limitada capacidad que tiene el Cabildo del Hierro. A ver si puedo. Gracias. Digo que todas las que no sea posible, con la limitada capacidad que tiene el Cabildo del Hierro. Yo escuché el otro día al alcalde del Pinar que tenía el presupuesto al servicio de los habitantes de la Restinga. Y yo digo que lo poquito que tiene el Cabildo está también a disposición de los habitantes del Hierro. Medidas, desde luego, encaminadas a paliar y a favorecer que esta vuelta a casa de alguna forma se desarrolle con la tranquilidad necesaria y que los habitantes de la isla del Hierro pues vean de alguna manera atenuado todo este tipo de cuestiones, este tipo de problemas que han tenido. Yo quiero destacar en este punto la amplia, profunda y yo creo que muy efectiva colaboración interadministrativa. Quiero destacar la colaboración del Gobierno de España, del que estamos absolutamente orgullosos de que la ministra haya estado aquí, que tengamos la unidad de emergencia. Quiero destacar muy particularmente el que el presidente Rivero haya venido en esta segunda ocasión a la isla del Hierro, lo que desde luego significa que está muy pendiente de los herreños y nos ha venido además a dar muy buenas noticias, que le agradecemos al presidente Rivero. Y estoy también muy contento de la colaboración que ha habido entre las administraciones insulares, de tal forma que yo creo que en este punto, al margen que después se estudien algunas disfunciones muy particulares que haya habido, en este punto creo que vamos a dar un ejemplo
y creo que es un caso de estudio para aplicar en posteriores eventos de similares características. Alpidio, pero ¿estaba satisfecho porque lleva solicitando estas medidas que se van a adoptar en las próximas 24 horas? Lleva varios días usted pidiéndolas. Bueno, estoy muy satisfecho del tema. Por favor. Última pregunta, por favor. ¿Cuándo podrían empezar a volver? ¿Cuándo, perdón? ¿Cuándo podrían empezar? En las próximas 24 horas, porque los hidrófonos colocaremos esta tarde, que será un elemento que nos ayude en la toma de decisiones. María José, la imagen que puede dar la columna de humo y de ceniza puede ser similar a estas últimas erupciones volcánicas de Islandia. No, ni muchísimo menos, mucho menos. La fase que se ha visto en Islandia sería la siguiente. ¿El Margalef y el profesor Lozano van a volver a coger muestras ahí? ¿O sigue el plan de los barcos? Sí, sigue igual. El plan van a de los seguir a barcos. partir de mañana. Lo que no sé en qué zona podrán operar por medidas de seguridad, de flotabilidad de los barcos, pero tomaremos todos los datos que nos permitan conocer el comportamiento de una erupción submarina en Canarias. Gracias. Como acaba de destacar el presidente de Cabildo, esa colaboración que está haciendo el Estado en toda la crisis del hierro. Bueno, pues son palabras en directo, esa rueda de prensa que ofrecían el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, también la directora del Instituto Geográfico Nacional, María José Blanco, y el presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas. Se la hemos ofrecido aquí en Televisión Canaria, en directo. Recapitulamos los datos más importantes que ha dado el presidente del Gobierno en estos instantes. Se va a poder regresar a la Restinga una vez que se coloquen unos hidrófonos, unos aparatos que, según ha explicado la directora del Instituto Geográfico Nacional, van a servir para saber cómo evoluciona el proceso. Va a ser una vuelta selectiva, los niños van a quedar establecidos en un punto determinado, también las personas enfermas van a tener limitaciones, esas no van a poder volver, pero sí se van a producir una vuelta selectiva al pueblo de la Restinga. También ha hablado el presidente del Gobierno de una decisión, todas las decisiones han sido tomadas por el comité director de este PEVOLCA. El presidente del Gobierno ha sido quien las ha trasladado a los medios de comunicación. Se va a proceder a una apertura selectiva también de ese túnel de los Roquillos que conecta los términos municipales de Valverde y de la Frontera. Otras noticias importantes que ha dado el presidente del Gobierno es que va a haber ayudas económicas, un paquete de ayudas para empresarios, para autónomos, para intentar ayudarles a paliar de alguna manera todos estos efectos que están produciendo la crisis volcánica. Titulares, Isabel, que nos deja, y que también nos deja la directora del Instituto Geográfico Nacional, nos ha dejado otras noticias importantes. Ha dicho que, bueno, que la evolución del fenómeno va a depender de la cantidad de magma y de ese análisis que se produzca de los datos que recojan los hidrófonos en las próximas 48 horas, y hablamos en las próximas 48 horas, siempre y cuando no se precipiten los acontecimientos. Así es, se ha tomado esa decisión, el comité de expertos ha tomado esa decisión después de constatar que ha bajado, se ha reducido el nivel sísmico en las últimas horas, que habría retrocedido y que eso permitiría volver a la población, a la localidad de la Restinga. Además, estos sonar o hidrófonos permitirían detectar en cualquier momento si esos seísmos o esa erupción se dirige hacia la costa, lo que permitiría evacuar a la población en el caso de que la situación empeorara. Además, según ha dicho el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, existe un parámetro o una variable de 7 horas entre la expulsión de columnas de vapor de agua y la expulsión de columnas de ceniza, que sería algo más alarmante, que permitiría evacuar a la población. El presidente del Gobierno ha destacado en todo momento el comportamiento de la población del Hierro en su evacuación y, sobre todo, ha querido lanzar un mensaje de optimismo y ha dicho que dentro de la situación de incomodidad que se ha producido en las últimas horas hay que intentar traducir todos estos acontecimientos en positivo. Miguel Ángel. Y además ha confirmado, Isabel, y es un dato importante que hay que tener muy en cuenta, los datos que nos contaban esta mañana aquí los dos científicos. A la 1 de la tarde conectábamos, teníamos dos científicos aquí sentados y decía que lo primero que se va a ver es esa columna de vapor de agua que podría elevarse varios centenares de metros, y también ha hablado de la posibilidad de que ese magma, que esa explosión eleve la ceniza a una altura de 3 o 4 kilómetros. Después dependerá de la dirección del viento. Enseguida se lo vamos a preguntar a nuestra jefa de meteorología, Victoria Palma, qué previsión hay para los próximos días, hacia dónde iría esa ceniza una vez el volcán, esa erupción, entrara en la fase explosiva. Así es, y según además ha confirmado también la directora del Instituto Geográfico Nacional, María José, lo que va a producirse en las próximas horas, y ellos casi lo tienen claro, es que va a aparecer ese edificio del que hemos estado hablando en los últimos días y que es cuestión de horas o de días que se produzca esa aparición. Vamos a regresar enseguida a todos los puntos de directo que tenemos en la Isla del Hierro. Tenemos conexiones con Valverde capital, tenemos también varios equipos desplazados hacia esa zona donde se producía en este instante la rueda de prensa, ese municipio del Pinar, y vamos también a ir a toda la zona, al puerto de la Estaca, donde permanece atracado
el barco de investigación Isabel que estaba viendo. Vamos a todos esos puntos y bueno, lo vamos a contar aquí en directo, en Televisión Canaria. Así es, lo vamos a comentar en directo y parece que nos vamos a ir en directo con el Pinar, donde había una enorme expectación por estar allí, porque esa reunión del PEVOLCA era muy importante y muy decisiva para poder analizar cuáles serán los próximos acontecimientos. Bueno, pues retrasamos esa conexión de momento con el Pinar, vamos a seguir ofreciéndoles información, todas las imágenes que nos están llegando en cada instante. Esas son las primeras imágenes de los aparatos tecnológicos que se han ido introduciendo en el agua para seguir milímetro a milímetro cualquier cambio que se produzca en este proceso eruptivo. Son aparatos que intentaban meterse desde el barco Profesor Ignacio Lozano ayer en la zona de la Mancha Verde, que podíamos ver. Como saben, ese barco tuvo que dar media vuelta, zarpó a las 6 de la mañana, a las 8 llegaba a la zona de la Mancha y a las 2 de la tarde tenía que darse la vuelta al detectar un helicóptero los piroclastos ya que navegaban prácticamente, que se veían en la superficie. El barco tuvo que dar la vuelta y ese otro barco, el Ramón Margalef, va a llegar desde Vigo el miércoles o el jueves para intentar analizar todo cuanto está ocurriendo debajo del agua. En esa botella se están recogiendo muestras, se recogieron ayer algunas muestras que están siendo analizadas hasta ahora por los científicos. Bueno, pues domingo 16 de octubre vamos ya a contarles todo lo que está ocurriendo en Canarias, con especial atención hoy a la Isla del Hierro. Han visto esas imágenes de burbujas, imágenes que les hemos ofrecido durante toda la mañana, burbujas en la superficie del Mar de las Calmas, un mar que está ahora a una elevada temperatura y esos son los remolinos. Es la imagen más impactante del día. Ayer veíamos los primeros piroclastos sobre esa superficie, la mancha verde que se extiende. Enseguida vamos a mostrarles una imagen de satélite en la que van a poder comprobar cómo esa mancha verde en algunas zonas, marrón en otras, ya tiene prácticamente un tamaño de varios kilómetros de diámetro, un tamaño casi superior a la propia isla, y enseguida van a poder ver de cerca, ahí los están viendo, esos remolinos que, bueno, hacen pensar que la situación, que la erupción podría ser cuestión de horas, cuestión de días. Bueno, pues ya lo han visto, esas son las imágenes que nos llegan desde el municipio del Pinar, y han oído también al comité de dirección del PEVOLCA, el organismo creado para analizar toda la situación sobre erupciones volcánicas. Ese comité se ha reunido este mediodía en el Ayuntamiento del Pinar. Entre las conclusiones a las que se ha llegado, Alicia Suárez, muy buenas tardes, es que se va a producir una explosión visible desde tierra para la que debemos estar preparados, aunque no hay riesgos para la población porque se han tomado las medidas preventivas necesarias. Eso dice el comité. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Pues nos daría tiempo, en caso de que se produjeran esas columnas de vapor de agua, precedidas y después unas columnas de ceniza, 7-8 horas darían tiempo para evacuar a la población de la Restinga, que estaba aquí presenciando esta rueda de prensa del comité directivo y no podía evitar pues estallar de júbilo y aplaudir esa decisión de la vuelta a sus casas. Llevan desde el martes, casi salieron con lo opuesto, dadas las circunstancias de ese entonces, y han estado en casa de familiares, como les hemos venido contando toda la semana, en casa de familiares, de amigos, en las residencias de Valverde y también en el polideportivo. La primera noche no han podido evitar pues mostrarse felices y contentos de poder volver a sus casas. Eso sí, con medidas de precaución, estaremos todos muy atentos, y sobre todo también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que no ocurra nada. Ellos tendrán unas 7-8 horas en caso de que se produzcan pues esas columnas de humo y después esas columnas de ceniza para poder salir. Hablaban también de la instalación de unos hidrófonos
hidrófonos, unos 50 metros de hidrófonos con, con unos 200 metros de cables desde donde se podrá obtener información cercana a esa fisura para poder predecir cuál va a ser el devenir de esta fisura y de las bocas eruptivas. Hablaban también de ayudas económicas para paliar los efectos, porque hablábamos de ese túnel de los Roquillos que también estaba cerrado con el perjuicio para los habitantes del Golfo, perjuicios económicos, y también para los habitantes de la Restinga. Se establecerán ayudas económicas para los vecinos. Además, también se habla de una posible reapertura del túnel de los Roquillos después de que los científicos evalúen cuál es el estado de este mismo. Gracias, Alicia, desde el Pinar, y nos vamos ahora hasta la Restinga, porque desde lo alto de esta localidad es observable la mancha que está provocando el proceso eruptivo. Está cerca de la costa, a poco más de 2 kilómetros, y el color de esta mancha ha cambiado el color del mar. Además, desde ayer las erupciones están dejando ver ahora burbujeo y vapor. Beatriz Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Cómo está la situación en ese punto desde que es visible el lugar de la erupción submarina? Hola, buenas tardes. Tal y como les hemos contado durante todo el día, esas burbujas aparecen y desaparecen. Lo que sí está claro es que esta mañana las burbujas aparecían en muchísimas ocasiones junto a una especie de ebullición y a unos remolinos sobre la mancha verde, justo encima previsiblemente de ese edificio volcánico que está a 150 metros de profundidad. Hasta la zona se acercan múltiples curiosos porque evidentemente está todo el mundo pendiente de que ocurra esa segunda fase, esa columna de vapor de agua, que solamente podrá producirse cuando el edificio alcance los 60 metros de profundidad. También estaban muy pendientes los herreños, qué va a pasar con la reserva integral, y ya han confirmado los investigadores que todo ese material que está brotando va a venir muy bien para los fondos marinos. Una buena noticia, puesto que todo el mundo aquí en El Hierro está muy preocupado con la situación eruptiva y la reserva integral del Mar de las Calmas. Es la situación en la Restinga. Desde allí, desde la costa, mucha gente se ha acercado para ver cómo está esta mancha y cómo se encuentra en las últimas horas, además, con emisión de humo. Nosotros nos vamos a ir a otro lado de la isla, hacia Valverde, y además vamos a intentar avanzarles o adelantarles cuáles serán las fases que se van a seguir en el proceso eruptivo. Como todos ustedes saben, nos encontramos a esta hora del día y todavía desde hace días en la primera fase. Hemos podido ver en las últimas horas los efectos de esa erupción submarina con la expulsión de burbujas de lava que se hunden cada cierto tiempo. Esa primera fase a la que se refiere Isabel, esa primera fase de ese vapor de agua, después sería la segunda fase, sería esa expulsión de humo negro, lo que se conoce como cola de gallo, cresta de gallo se está llamando, esa emisión de esos gases. Ahí tendríamos la cola de gallo, la cresta de gallo, ese humo negro lanzando material hacia el cielo, esa nube de cenizas que, bueno, iría a parar dependiendo de la situación del viento, y estamos viendo de una manera un poco mucho más gráfica lo que se estaría produciendo. Fíjense en el magma que hay en la corteza terrestre, cómo ha ido encontrando una canalización, cómo ha ido subiendo ese magma hacia la superficie. Todo eso se produce justo debajo del agua. Ahí nos han marcado el lugar de la parte que sería submarina, y eso va creando un edificio volcánico que sube. Para crearse el edificio volcánico ha ido ascendiendo, lo ha hecho a gran velocidad desde el pasado lunes a una media de 150 metros diarios. Esa es una de las hipótesis que barajan los científicos. Podría ser también que haya otra fisura, pero lo lógico es que se haya ido creando ese edificio volcánico, que haya subido la lava de una manera considerable, y ahora se encontraría, como confirmaba María José Blanco, directora del Instituto Geográfico Nacional, a menos de 150 metros de profundidad. La siguiente fase, esa tercera y cuarta fase, sería ya esa emisión de una columna de vapor de agua a varios centenares de metros de altura, y ese humo negro que daría forma a una fase explosiva ya al encontrarse con muy poquita agua por encima. Habíamos hablado que una erupción marina era muy complicado que se diera una erupción explosiva, de carácter explosiva, pero claro, estamos hablando ya de que apenas quedarían 50-70 metros por encima. Si eso surgiera, si eso sucediera, en las próximas horas podríamos ver, bueno, lo que sería, Isabel, esa punta, como nos comentaban antes los profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, bueno, una superficie terrestre que se iría solidificando y que podríamos ver la cresta, la punta de una isla que no sería una isla nueva, sino un anexo
a lo que ya estamos viendo en la isla del Hierro. Así es, sería la cuarta fase, el surgimiento de esa isla que, según todos los expertos y según también ha confirmado este mismo mediodía María José, la directora del Instituto Geográfico Nacional, sí que va a verse sometida a una enorme erosión de la costa. Pero sí, la isla casi con toda probabilidad va a emerger, pero el proceso podrá tardar todavía días e incluso meses. Durante todos estos días han sido muchos los cambios que ha tenido la población herreña como consecuencia de este fenómeno eruptivo que desde el pasado 19 de julio comenzó con un aumento de la actividad sísmica y que por el momento nos ha dejado esta mancha que indica el proceso eruptivo que se encuentra en el fondo del mar. El túnel de los Roquillos, que conecta a La Frontera y Valverde. Isaías Santana, muy buenas tardes. El comportamiento de la población herreña está siendo ejemplar porque se han visto sometidos a una situación muy difícil con el cierre del túnel de los Roquillos y con numerosos traslados. ¿Cuáles son las últimas noticias de lo que afecta a los ciudadanos de la isla? La verdad es que todos estos ciudadanos estaban a la espera de esa posible reapertura del túnel de los Roquillos. Recordemos, es un túnel de casi 2 kilómetros de longitud que une los dos núcleos poblacionales más importantes de la isla del Hierro, La Frontera y Valverde. Sin ese túnel la distancia pues triplica, de 10 minutos, 15 minutos pasamos a 45 y 50 minutos, eso sí, si no nos encontramos con ningún vehículo pesado o si tampoco nos encontramos con la bruma que muchas veces hace un incómodo acto de presencia en este lugar. Ahora, con estas declaraciones del presidente del gobierno, parece que hay un hilo de esperanza, porque posiblemente con esta malla que ahora mismo se está colocando, puede que en 24 o 48 horas se pueda volver a abrir al tráfico rodado. Gracias, Isaías, por esa información desde la isla del Hierro. Vamos a regresar enseguida a otro punto de directo. Hay que decir, casi sobra decirlo, pero es evidente que desde todo el mundo se está siguiendo con muchísimo interés este fenómeno natural por su poca frecuencia. Es prácticamente la primera vez que se sigue una erupción submarina en directo, contada minuto a minuto por televisión. Los canarios están siguiendo, lógicamente, con muchísimo interés todo lo que acontece en la isla del Meridiano, y esto es posible gracias a las nuevas tecnologías. Prácticamente al minuto conocemos lo que sucede, imágenes de televisión, fotografías, internet, redes sociales. Hoy por hoy ofrecemos, como estamos diciendo, la información minuto a minuto. Los acontecimientos en el Hierro se suceden y esto se nota en la calle. Entre la emoción y la preocupación, los canarios viven con intensidad esta crisis volcánica y lo hacen desde la distancia a través de los medios de comunicación. Todo el tiempo por internet, por los informativos, por la prensa. Están haciendo una buena cobertura de todos los hechos. Por la tele, por radio, y lo estoy siguiendo, pero a todo momento. A primera hora comprar el periódico, aunque la mayoría opta por la radio y especialmente por la televisión, que les permite vivir en directo lo que acontece en el Hierro. Por televisión, porque claro, desplazarse no se puede uno, ojalá yo estuviera allí. Gracias a radio y televisión estamos informados la inmensa mayoría de los canarios. Todo aquel que tenga interés lo puede seguir al minuto. Ese seguimiento está haciendo posible que muchos canarios se acerquen a la naturaleza volcánica de las islas. O sea, la cordura es muy buena, hasta han puesto imágenes de otras situaciones similares y nos hemos hecho una idea de lo que podría pasar, sobre todo las columnas de fuego, que si surge un edificio, como le llaman a las nuevas islas. Y a través de las ondas y de la letra impresa, estar un poco más cerca de los herreños. Bueno, pues a lo largo de todos estos días los que mejor nos pueden informar son los científicos, los vulcanólogos, los geólogos, y han ido pasando muchos de ellos por esta mesa también con nuestros compañeros de la Isla del Hierro. Hoy tenemos la suerte que nos vuelva a acompañar Pepe Serna, geólogo, vulcanólogo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Te teníamos ayer por la tarde hasta ahora sentado en este mismo plató. ¿En qué ha cambiado la situación desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista sigue una evolución hacia donde esperábamos, es decir, parece que los acontecimientos esperables dentro de lo que es una evolución volcanológica se están sucediendo. Es decir, Nos ha llamado la atención, Pepe, esas decisiones del comité director basada todos en datos científicos sobre la posibilidad de que la gente vuelva al pueblo de
de la Restinga, también esa reapertura selectiva del túnel de los Roquillos, una noticia que era recibida con aplausos por parte de la población, los oíamos en directo también, pero bueno, puede sorprender un poco que eso se produzca. Dice la directora del Instituto Geográfico Nacional que bueno, que se van a colocar esos hidrófonos que normalmente se colocan en vertical, en paralelo a la situación. ¿Qué diferencia hay de colocarlos de una manera a otra y esa vuelta de la gente a la Restinga? La colocación de los hidrófonos probablemente depende de la accesibilidad que hay al sitio donde se vayan a colocar. Por lo tanto, muchas veces no se puede llegar directamente a la vertical, en este caso de donde está sucediendo el fenómeno, porque en ese caso puede haber riesgo para las embarcaciones. Por lo tanto, se tiene que acceder de una forma pues en horizontal, claro, paralelo. Claro, eso es. La diferencia, por lo que has visto, por esos remolinos que hemos visto durante todo el día, ¿en qué ha cambiado? ¿En que el magma se acerca cada vez más a la superficie? En principio no, en principio parece que lo que es el punto o el foco donde ayer estaba sigue estando en el mismo lugar, es decir, parece que no ha migrado. Hablamos ayer de lo que era una evolución o una fractura, es decir, un volcanismo fisural, y parece que no ha migrado lo que es... No ha migrado y se produciría, Pepe, todo lo que estamos viendo, esas explosiones debajo del agua cada vez más cerca de la superficie, edificio volcánico que va ascendiendo, y esas imágenes que no corresponden, hay que decirlo, al fenómeno que se está produciendo en la Isla del Hierro, pero que sí nos sirven para mostrarles de una manera muy gráfica, ya que es imposible acceder a las profundidades, sumergirse en estos momentos en el Mar de las Calmas, todo lo que estaría aconteciendo en el Mar de las Calmas. Sí, esas imágenes que estamos viendo ahora mismo probablemente pueden ser de lo que es la dorsal centrooceánica en el medio Atlántico, y es la típica zona de riff, es decir, lo que es volcanismo submarino. Lo que hablamos ayer, que sería lo que son procesos hidrotermales, donde hay movimiento convectivo de agua caliente que viene girando, es decir, viene generando lo que es un círculo. Y esas burbujas de lava que van ascendiendo a la superficie, y esto es lo que nos quedaría por ver. Efectivamente. Sería la siguiente fase que nos quedaría por ver en la Isla del Hierro. Primero, columna de vapor. Eso es. Y en una segunda fase, en una siguiente fase, eso que estamos viendo, que es lo que los científicos llaman cresta de gallo, por su parecido a la cresta de gallo. O sea, una fase explosiva, un acontecimiento que no hemos visto y que, bueno, hay que decirle a la población que es un fenómeno natural. Natural, y además que es esperable. Yo, de todas formas, la decisión que estabas comentando ahora, no soy quien para juzgarla, pero ¿no te parece...? Yo de momento, y tal y como están sucediendo los acontecimientos, que parece que evolucionan hacia estos eventos, yo no... ¿Tú los hubieras dejado en el Pinar? Yo sí, de momento. Lo que pasa es que la directora del Instituto Geográfico Nacional decía que esos hidrófonos van a permitir, que hasta ahora no estaban colocados, van a permitir avisar con 6-7 horas de antelación y que las columnas de vapor serían visibles. Supongo que evidentemente lo que se trata de garantizar es la seguridad. Bueno, es una decisión complicada, había mucha presión popular también para que la gente que vive en la Isla del Hierro, para poder regresar a sus casas, porque es muy duro, hay que tenerlo en cuenta, estar una semana fuera de sus casas, y si a la directora del Instituto Geográfico Nacional, si ella garantiza que en esas 6 horas, 7 horas, la gente puede ser evacuada de una manera progresiva, supongo que habrá tomado la decisión, ese comité director habrá tomado la decisión de una manera consciente, pero la verdad es que todo apunta a que se produzca esto que estamos mirando. Yo estoy seguro que... tenía cara tensa, yo no sé si es complicado registrar, analizar el semblante de una persona que comparece. No somos nadie aquí para juzgarlo, evidentemente, pero sí que se le veía con una cara, con un semblante serio, con un semblante muy sobrio y midiendo cada una de las palabras que estaba comentando, como lo he hecho en todos estos días, hay que decir, por otra parte. Pues sí, yo 3 datos que me gustaría comentar ya que te tenemos aquí. El nivel sísmico de la isla, que ha disminuido, lo ha dicho el presidente del gobierno. Sin embargo, sí se ha producido un abombamiento de 5 centímetros, que quizás lo podrías comentar un poco, a ver en qué se contradicen unos datos y los otros, y también esas columnas de humo que ya han empezado un poco a salir, que ya indican que el proceso va a más, ¿no? Sí, bueno, las columnas de humo, es muy probable que el edificio volcánico, como hablábamos ayer, es decir, la acumulación de material a través de la fisura, haya generado una elevación de lo que es el nivel del suelo marino con respecto al nivel del mar. Por lo tanto, esos 150 metros de altura
de agua que existían en esa columna se hayan reducido. Por lo tanto... No, digo, sigue hablando, pero para que los espectadores sepan lo que está viendo, lo que están viendo son imágenes en directo. Bien. Son imágenes en directo de cómo están a esta hora esos remolinos. Sí nos gustaría que nos las comentaras y que nos dijera, aparte de lo que hemos visto, qué se puede estar produciendo y qué diferencia. Habíamos visto que hasta ahora no se veía este burbujeo, o se intuía de alguna forma algún burbujeo, pero ahora sí podemos ver que efectivamente ya es visible. Puede ser que se haya elevado lo que es el suelo marino y el fenómeno volcánico, y de manera que tenemos más presencia de estos gases, esta emisión de gases, y por lo tanto es más evidente la aparición en la superficie de este burbujeo. Luego, por otro lado, la contradicción nos ha llamado muchísimo la atención de esa mancha verde que, como comentaba Isabel anteriormente, también lo hemos ido comentando a lo largo de la mañana. A vista del satélite se ve como esa mancha ya prácticamente ocupa una extensión casi como la isla. Sí. Claro, nos gustaría saber, no sé si es posible, decíamos que la temperatura del agua cambia la dirección de las corrientes, influye notablemente en la dirección de las corrientes, pero puede que esa mancha ya por la amplitud que tiene, bueno, pues acabe derivando hacia otras zonas, hacia la cara norte tal vez de la Isla del Hierro, o hacia dónde se produciría el desplazamiento. Yo la verdad es que no conozco bien lo que es digamos, la dinámica litoral en este caso, y no conozco bien cómo funciona lo que son las corrientes en esa zona. De todas formas, estamos hablando de que es una masa de agua dentro de otra masa de agua. Digamos que son dos masas de agua totalmente diferentes en cuanto a densidad y propiedades físicas. Por lo tanto, el comportamiento de la nueva masa de agua, en la cual tenemos unos productos químicos y unos gases disueltos y una serie de minerales, pues va a comportarse de una forma anómala con respecto a lo que hasta ahora teníamos dentro de lo que es la dinámica litoral, ¿no? O la dinámica... Yo quería ahondar un poco en lo que te pregunté antes. Los datos quizás no son contradictorios. Por un lado cesan un poco los sismos y por otro lado, sin embargo, parece que hay otros indicios que apuntan a que la cosa va más, ¿no? Bien, te comento. Nosotros estamos hablando de que desde julio hasta ahora ha habido en lo que se ha llamado la crisis sísmica, ha habido una evolución que ha ido aumentando lo que ha sido la cantidad de sismos en cuanto a magnitud y en cuanto a lo que es elevación en profundidad, ¿no?, de estos sismos. Hay que entender que un magma, estamos hablando de que los magmas son fluidos que se forman en una zona en el manto, en la astenosfera. Es una zona, digamos, con una anomalía. En este caso en Canarias vivimos sobre un punto caliente. Es una zona que tiene una anomalía que genera fluidos, genera fundidos, un exceso de temperatura debido pues a muchos factores, y vamos a elevar a partir de ahí roca fundida. La roca fundida, lógicamente, no está atravesando agua ni está atravesando aire, sino que tiene que atravesar roca. Para atravesar la roca debe hacerse paso a través de ella. Para hacerse paso a través de esa roca debe romper la roca. Va a utilizar siempre lo que son las vías más fáciles, que serían fracturas, zonas de debilidad, zonas donde ya haya habido antes algún movimiento tectónico. Es decir, por lo tanto, una vez que tenemos el hueco ya hecho, los sismos disminuirán, porque ya el magma no tiene que hacerse hueco porque ya lo tiene hecho. Por lo tanto, los sismos, lo que son los terremotos, van a disminuir conforme el magma vaya saliendo. Pero por otro lado, tenemos un aumento del tremor y un aumento de lo que es la actividad magmática. Lógicamente, tenemos el camino hecho, el magma sube, los sismos bajan. Vamos a ver dos imágenes que son muy llamativas también en este día. Son ese aumento del tremor y esas imágenes que nos está mostrando nuestro realizador de una erupción muy parecida a Pepe, del año que datan, imágenes en blanco y negro que datan del año 1957 en las Azores del volcán Capelino,
que según nos comentaba antes el profesor Pérez Torrado, bueno, pues es un poco lo que podría estar sucediendo en el Hierro. Fíjense en ese semicírculo, en esa pequeña isla que no deja de ser tanto una isla como una península casi, una extensión de la isla. Esa sería ese islote que ha surgido, sería la isla de Capelino, un islote que se formó en 1957 en la isla de las Azores y que podría producir un proceso muy similar. Lo que se podría estar produciendo en el Hierro es algo muy similar a todo esto, según nos contaba el profesor Pérez Torrado, además que tenía una determinada altura, creo que hablaba Isabel, sobre los 200, 300 metros de altura y que después por la erosión, con el tiempo, pues acabó también perdiendo parte de esa altura. Eso es lo que, Peserna, lo que podíamos estar viendo, ese podría ser el futuro de la isla del Hierro ahora mismo. Pues sí, efectivamente, el profesor Pérez Torrado, que yo creo que es la gran eminencia volcanológica aquí en Canarias, tiene absolutamente toda la razón. Es decir, nosotros ahora mismo estamos viviendo casi milimétricamente el mismo proceso que se produjo ahí. Es decir, empezaron a aparecer esos piroclastos flotando, bueno, lo que fue el proceso de emisión de gases, los piroclastos flotando, la aparición de un pequeño edificio que se unió a lo que es la isla y formó, de hecho, no hay que irse muy lejos tampoco, Gran Canaria, nuestra isleta en Gran Canaria, eso le iba a decir. Es eso. Porque precisamente en el caso de la isleta es la isleta. ¿Y a cuánto lo datamos? ¿Cuánto nos echamos atrás en el tiempo para saber cómo se formó la isleta de esa misma manera? La isleta es de los procesos más recientes dentro de lo que es Gran Canaria, pero ahora no tengo los datos exactamente, pero no sé si son... Creo que no es cuaternario, pero casi, es decir, hablamos de millón de años, un poquito menos quizás. Yo le iba a decir 500.000 años arriba y 500.000 años abajo, pero bueno, no sirve. Por ejemplo, aquí en Gran Canaria, nuestra erupción más reciente es la de Bandama, y hablamos de 800.000 años, 1 millón de años, es decir, cuaternario. Eso para que nos hagamos una idea de lo difícil que es. Y lo tenemos ahí al lado, podemos disfrutar de ello en la caldera Bandama. Así es. Pero estamos hablando, eso es lo que la caldera Bandama, la última erupción, la hemos recordado durante todos estos días, la del Teneguía en el año 1971, este 26 de octubre se cumplen 40 años de esa erupción, que fue un auténtico espectáculo de la naturaleza en la que pudimos ver la lava emerger. Yo no sé si en la situación, en el caso del Hierro, vamos a tener esa fortuna. Fíjense lo que les estábamos diciendo hace un instante, enseguida vamos a mostrarles esas imágenes, esa lava que expulsó el Teneguía hace 40 años, vamos a intentar recuperar esas imágenes y fíjense la marca que hacía el tremor a la 1:10 de la tarde, ese pico rojo. Nos gustaría que nos los comentaras como vulcanólogo, Pepe Serna, nos gustaría que nos explicaras un poquito a todos los espectadores de Televisión Canaria qué es lo que estamos viendo y qué significa esa variación. Sí, parece que hoy a la 1 de la tarde, según se habla, puede ser debido a alguna explosión hidromagmática, es decir, lo que es la interacción agua-magma que haya generado una explosión que haya dado lugar a ese pico, efectivamente. Es decir, no hablamos de una evolución anómala dentro del tremor, ni hablamos de algo que no pueda ser explicado, sino que puede ser puntualmente debido a alguna explosión que se haya provocado en la zona del cono. Eres geólogo también, Pepe, y estamos muy preocupados también, bueno, muy preocupados, digo, porque últimamente no paramos de oír la palabra terremoto, pone los pelos de punta porque estamos acostumbrados a ver los casos de Tokio, el caso de Lorca en Murcia recientemente, y hombre, oír la palabra seísmo, terremoto, siempre asusta. Aquí nos estamos acostumbrando un poco porque sabemos que desde el mes de julio más de 9.000 movimientos sísmicos superiores a 1,5 grados, que son los que registran los sismógrafos, se han producido. Ese tremor que hemos visto tiene alguna no sé si relación con los movimientos sísmicos que se podrían producir en las próximas horas, o ahora ya estamos todos pendientes de la erupción volcánica y lo que más puede llamar la atención, lo que más puede asustar sería tal vez no si la población no hace nada que no se debe, pero esos movimientos sísmicos, ese tremor, que es lo que estamos viendo, podría elevar
la magnitud de esos movimientos que en los últimos días no han pasado del 2.1, 2.6 en la escala de Richter? Según te comentaba, lo normal es, una vez que nosotros ya tenemos el camino hecho, es decir, ya una vez que tenemos la vía abierta para que ese magma ascienda, lo normal es que los sismos, es decir, los movimientos de tierra, disminuyan. Siguen existiendo, sigue habiendo, porque estamos hablando de que es una masa, en principio, gran masa de magma, de fluido, de roca fundida, que intenta ascender. Un magma que está cargado de gases, como hemos visto, y que esos gases hacen que sea como una olla a presión, es decir, lo que tenemos ahí debajo es una olla a presión que necesita una válvula por donde escapar. Vale. Ya tenemos esa válvula abierta, por lo tanto los sismos disminuirán conforme el magma vaya ascendiendo y tenga ese camino abierto. ¿Que van a seguir sucediéndose? Sí, pero lo normal es que sea en menor medida o en menor grado de lo que ha ocurrido hasta ahora, que era cuando el magma no tenía una salida y necesitaba abrirse camino. Muy gráfico ese ejemplo, todos hemos cocinado, hemos tenido una olla a presión en casa, hemos visto cómo sale el gas, muy gráfico, desde luego, Pepe, esa explicación. Enseguida volvemos contigo para seguir hablando. Isabel, lo más importante esta mañana, esa reunión del comité director del PVOLCA, que tenía lugar hace apenas una hora y media en el Pinar. Tenemos algunas conclusiones ya de lo que ha dado de sí esa reunión. Pues sí, una reunión decisiva en la que, como todos ustedes saben, se ha decidido que en el plazo de 24 horas la población de La Restinga puede volver a sus casas. El comité de dirección del PVOLCA ha estado reunido durante toda la mañana para analizar la situación. A las 2:30 de la tarde les ofrecíamos en directo esa rueda de prensa con las decisiones y los últimos datos de lo que ocurre en el proceso eruptivo de la Isla del Hierro. La principal novedad a esta hora del día es que los vecinos de La Restinga podrán regresar a sus hogares poco a poco y bajo una extrema vigilancia de los científicos por si el proceso eruptivo varía. En las próximas 24 horas el comité de dirección del plan de prevención va a permitir la vuelta de los vecinos a La Restinga, con algunas medidas de precaución muy importantes. Las personas encamadas vamos a seguir manteniéndolas fuera, los niños, los colegios, vamos a seguir manteniéndolos aquí en el Pinar. Al túnel de frontera, pues también en las próximas 24 horas tomaremos decisiones para hacer operativo con unas medidas de control y de seguridad, de vigilancia. Los técnicos no pueden precisar cuándo se va a producir. Lo que sí tiene muy claro el comité científico es que con la colocación de los hidrófonos nos puede indicar en la dirección en la que avance la fisura, nos puede indicar si se produce un segundo círculo de emisión de material. El anuncio que hacía esta mañana el presidente del gobierno, Paulino Rivero. Y nos vamos hasta la localidad del Pinar, porque hoy allí no es un domingo cualquiera. Los comercios y los bares han abierto sus puertas para atender a la población. Así transcurre hoy la jornada en el Pinar. Han cambiado sus horarios de trabajo porque la situación lo merece. Los supermercados y comercios del Pinar abren más días de lo normal para prestar servicio a los habitantes del pueblo, a los que se unen los 600 vecinos desalojados de La Restinga. Normalmente nosotros nunca abrimos ni festivos ni domingos, o sea, sábados en la tarde y domingos, pero por las circunstancias de estar cerrada La Restinga, pues hemos tenido que un poco colaborar con todo el tema. La gente, los coches, el movimiento de periodistas y de gente del pueblo, claro. Y como consecuencia de ello, esta imagen: queso herreño agotado y estanterías vacías. En la Plaza del Mentidero también hay más tránsito del habitual. En la Olla de los Roques, muchos vecinos son conscientes de que están viviendo un hecho histórico y aprovechan un día festivo como hoy para ver de cerca la mancha. Precisamente en el Pinar han sido realojados la mayor parte de los vecinos de La Restinga que fueron evacuados el pasado martes. El pueblo de esta localidad ha quedado completamente desierto y, como hemos escuchado, de forma selectiva, los vecinos podrán regresar a sus casas. Estas imágenes que ven fueron grabadas poco después de que nadie quedase en el pueblo y da idea del estado en el que hoy, casi una semana después, continúa.
Hasta ayer los vecinos tenían un acceso restringido para recoger algunos de sus enseres, pero con el cambio en el proceso eruptivo y con la activación del nivel de emergencia hasta el nivel 1, ha quedado prohibido por el momento, sin fecha de retorno, que en las próximas 24 horas, casi con total seguridad, se revocará. Todo esto es la última hora y este sábado, ayer, como saben, se iniciaban los primeros trabajos para investigar qué estaba ocurriendo justo en ese punto, a 2,5 kilómetros de la Restinga. El buque profesor Ignacio Lozano, mientras hacía los primeros análisis y tenía que darse media vuelta y abandonar esa misión después de ser alertados por la Dirección General de Seguridad y Emergencias porque habían visto ya materiales piroclásticos en la superficie. Por ahora ha sido el único barco que ha podido acercarse a recoger muestras de la mancha. Nos hemos salido de la mancha inicialmente, hemos hecho unos perfiles supuestamente en una área donde el agua consideramos que no está alterada, por lo menos visiblemente, y después nos hemos ido adentrando en lo que es la mancha ya visiblemente a nivel de turbidez y continuamos haciendo pues perfiles con las sondas CTD y tomando muestras de agua para posterior análisis. Esto ocurría horas antes de que este sábado el buque profesor Ignacio Lozano tuviera que abandonar la misión tras ser alertados de que la erupción bajo el mar empeoraba. Es la primera embarcación que llega hasta La Mancha y las muestras que pudieron recoger antes de dar media vuelta serán determinantes para esclarecer lo que ocurre en el fondo del Mar de las Calmas. Lo que vemos es una botella Niskin y su principal función es la toma de agua a una profundidad determinada. Como se puede observar, la botella va a ir abierta y cuando llegue a la profundidad deseada, lo que hacemos es que mediante un sistema, un peso simplemente va a golpear sobre este vástago y lo que va a hacer es va a cerrarla. Y ahora sí, y la cerrará. Aguas turbias, peces muertos, es parte del escenario que se encontraron. Estamos analizando tanto oxígeno disuelto como diversos gases como pueden ser sulfídricos, sulfurosos. También vamos a coger muestras biológicas para análisis de los organismos que están muriéndose, ya sea por disminución de oxígeno o por cualquier otro contaminante. Y en general caracterizar esta masa de agua de forma química, física y biológica. Su objetivo, apoyar desde el mar el trabajo que hacen los vulcanólogos desde tierra. Con todo lo que está ocurriendo en el Hierro y como hemos comentado anteriormente, el comportamiento de los serreños está siendo ejemplar. Aparte de la expectación de lo que pueda ocurrir con este fenómeno eruptivo, hay que intentar llevar la vida normal porque esta situación nos supone un riesgo para la población. Esta mañana los vecinos del Mocanal disfrutaron como cada año de la fiesta de la Virgen de la Peña. Los últimos acontecimientos acaecidos en la isla del Hierro no han impedido que bailarines, tocadores y herreños participen de su celebración. Una fiesta con menos afluencia de público de lo habitual, ya que muchos de los participantes están trabajando en los distintos dispositivos que se han activado en la isla. Eso sí, el tema de conversación en torno a la plaza, sin lugar a dudas, ha sido el volcán. Porque tembló por el Golfo, después por allá por la dehesa, donde está la Virgen de los Reyes, y después está ahí en la Restinga. Primero estaba a 5 kilómetros, ahora está ya en tierra. Y ahí no hay nadie. Hay que continuar con la vida cotidiana, con las fiestas que tenemos, no la misma participación, ya que tenemos gente en emergencia, gente en Cruz Roja, tenemos gente que está destinada a otros servicios y tal, pero bueno, la fiesta hay que hacerla, el pueblo continuar con la normalidad. Y a pesar del volcán, pues bueno, hay que seguir acudiendo a las fiestas, a las tradiciones y que no nos perturbe por completo nuestra vida cotidiana. Pues ya lo ven, la vida cotidiana en el Hierro, 10.200 habitantes, normalmente la gente suele hacer varias cosas y varios de los que estaban trabajando no han podido acudir a la fiesta precisamente por tener que estar vigilando ese volcán que aparentemente está ya, bueno, aparentemente no, que está confirmado en erupción y que podría salir a la superficie en cuestión de horas. Hay más volcanes a lo largo del mundo. El Etna, por ejemplo, en el noreste de la isla italiana de Sicilia, volvió a entrar en erupción el pasado 28 de septiembre, casualmente el mismo día que se producía el desalojo de medio centenar de vecinos de frontera, de la zona de frontera en el Hierro. Ahí están viendo esas imágenes, con estas son ya 15 las veces que el Etna expulsa lava en lo que va de año. Se trata del volcán más activo de toda Europa, aunque afortunadamente en pocas ocasiones ha causado daño. Fíjense la nube de ceniza que expulsa y la cantidad de materiales que manda hacia la atmósfera. Aunque en los últimos días las explosiones de lava del cráter han cesado, la preocupación por una erupción de mayor calibre
crece debido en gran parte a esa enorme actividad que el ENE ha tenido durante todo este 2011. Por lo pronto nos quedamos con estas espectaculares imágenes. Ya lo ven, erupciones también fuera de las islas. Dejamos de momento la actualidad en la Isla del Hierro, volveremos más adelante durante este informativo. Antes repasamos otras noticias que han ocurrido en el resto de España y también del mundo. Un día después de la jornada de protesta pacífica que se vivió este sábado en Italia, los habitantes de Roma muestran su rechazo a la violencia. Varios encapuchados fueron los culpables de alterar el orden público de una convocatoria que reunió a 200.000 personas para protestar por las políticas económicas globales. Un joven ha matado al padre de su novia de un puñetazo cuando iban a hacer una barbacoa en un parque de Valencia. Al parecer, el supuesto agresor de 22 años gastó una broma a su novia con una botella de plástico y la víctima se interpuso entre los dos. En la pelea también resultó herido otro hermano de la novia. Dos niños de 8 y 10 años han fallecido aplastados este fin de semana en dos accidentes ocurridos en Alicante y Pontevedra. En el primero, el menor quedó atrapado bajo un muro de contención que se dio por razones que se desconocen. Otros dos menores resultaron heridos. En Pontevedra, otro niño de 10 años falleció al ser aplastado por el car que conducía. El mundo sigue avanzando, los acontecimientos se suceden en este 16 de octubre. Tenemos la atención puesta, la mirada puesta en la Isla del Hierro, pero vamos a hacer un breve repaso por otras noticias que están ocurriendo en el resto del archipiélago. En Lanzarote, una patera ha llegado a la costa del municipio de Tinajo sin ser detectada por los radares del sistema de vigilancia exterior. Efectivos de la Guardia Civil están rastreando la zona, están viendo esa furgoneta, están rastreando la zona, decimos, en busca de los inmigrantes que se supone viajaban a bordo de la embarcación de la que no hay ni rastro. De momento, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han interceptado a más de una veintena de inmigrantes de origen magrebí. Una parte de ellos permanecen en las dependencias de la Policía Nacional y otros en el cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise. Fuentes consultadas por Televisión Canaria aseguran que 12 de los indocumentados podrían ser menores de edad. Los inmigrantes que mañana pasarán a disposición de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional han sido atendidos por efectivos de Cruz Roja. En el sur de Tenerife, el municipio de Granadilla ha sido el foco de atención de los amantes de lo ajeno. En menos de 24 horas, 3 barrios de este municipio sufrieron varios hurtos. La Guardia Civil no ha conseguido detener a los autores de estas fechorías. La Guardia Civil busca a los autores de varios robos en el municipio de Granadilla. 3 atracos que se produjeron en un mismo día. El más sustancioso fue el de una joyería. En pocas horas consiguieron sustraer alhajas que ascienden a cerca de 100.000 euros. Algunos vecinos achacan esta oleada de robos a la crisis y a la falta de trabajo. Los robos cada momento se ve robo por ahí. Y donde ve cosas, pues allí se meten. Y es lógico, porque no hay dinero. Esto tiene que ver con los sinvergüenzas, con los ladrones que hay, con la poca responsabilidad que hay en el mundo. Atracaron esta joyería en el centro de Granadilla, 2 viviendas en San Isidro y un videoclub en Los Abrigos. Ambos robos se produjeron la misma noche. La Policía Judicial investiga si se trata de los mismos delincuentes. Las fuerzas de seguridad del Estado aún no han detenido a estos ladrones, aunque no descartan que se produzca en las próximas horas, ya que en la joyería había cámaras que pudieron grabar el momento del robo. Es un dato que aún no han hecho público porque la investigación está abierta. Y Fuerteventura acoge este fin de semana la segunda jornada sobre oncología mamaria de la isla. Con motivo de la celebración el próximo 19 de octubre del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la Asociación de Familias Oncohematológicas de Fuerteventura ha organizado este encuentro dirigido a pacientes y familiares que hayan sufrido o estén sufriendo esta enfermedad. Psicólogos, oncólogos y pacientes ya recuperados han querido trasladar sus experiencias y sus conocimientos, todos, eso sí, con un mensaje común
El cáncer de mama, esa es la noticia que quieren trasladar, se puede curar. Para ello, dicen, es fundamental acudir a las revisiones anuales. Detectar el cáncer de mama a tiempo puede salvar muchísimas vidas. Más cosas. Un año más se celebra la Feria Comarcal del Norte en el municipio gran canario de Gáldar. Los empresarios, comerciantes y artesanos de municipios como Agaete, Artenara o Teror acuden fieles a una cita que refuerza el tejido empresarial de la comarca. Las calles de Gáldar se convierten en el mejor expositor de productos artesanos para el paladar. Todo directamente extraído de las colmenas y pura miel canaria. Para el vestir. Pinta con pintura en tela y después está las florecitas estas que realzan el vestido. Y en definitiva para el bienestar. Con esta postura siempre evitamos las lesiones de espalda. ¿Y esto para hacer pilates? Exactamente. La sexta edición de la Feria Comarcal del Norte no deja indiferente a nadie. En ocasiones, los puestos que participan este año, muchos de ellos repiten, nos permiten agudizar el ingenio. Para ir a coger y no picar. El tejido empresarial del norte encuentra aquí un tirón a las ventas antes de Navidad. La zona comercial de Gáldar se convierte en un revulsivo para artesanos y comerciantes porque aseguran las ventas están garantizadas. Por estas calles del casco histórico del municipio no cabe un solo puesto más. En total son 101 stands. Directa o indirectamente, todo el que tenga un negocio por esta zona cierra hoy un poco más contento. No solo vende el comercio que viene, sino la restauración y todo, que aquí todos comemos un poquito de todo. La feria seguirá en la calle hasta este domingo a las 8. La Laguna en Tenerife ha rendido un sentido homenaje a la figura del periodista Mariano Vega Luque, recientemente fallecido. El Teatro Leal acogió anoche el estreno de Un ataúd en la azotea a cargo de la compañía de Teatro Negra, que esta tarde representará la segunda de las funciones programadas. Vega Luque fue un periodista entregado durante todos sus años de profesión al servicio de la información y de la cultura. Un ataúd en la azotea cuenta la experiencia de una escritora que trata de escribir una obra para el teatro, pero que intenta incorporar en los personajes su inquietud espiritual. Sabemos de la importancia de su figura, una persona muy involucrada en el mundo de la cultura, y vamos a estrenar esta noche Un ataúd en la azotea, una obra escrita por él y que pues lamentablemente no podrá ver él estrenada. El Tenerife no consiguió la victoria ante la Roda, pero al menos frenó la racha de 2 derrotas consecutivas a domicilio con un empate sin goles y además Miguel Ángel con un partido en el que Calderón, casi te llamo José Luis, perdón. Claro. Normal que te perdono aquí. Con un partido en el que sorprendió a todos con una alineación con caras nuevas, ¿no? Sí, son datos que nos llegan de ese partido. Juntos conformaron un 11 inédito en la temporada que claramente tenía la misión de resultar mucho más incisivo que el pasado fin de semana ante el Real Madrid-Castilla, pero el conjunto no cuajó un buen arranque de partido y evidenció algunos nervios defensivos. No logró coordinarse bien hasta la segunda mitad, por lo que solo pudo sumar un empate que sabe a positivo a tenor de lo visto en el terreno de juego y las ocasiones de ambos equipos. Kiko Ratón pidió un penalti en la recta final y Sergio Aragoneses volvió a resultar decisivo con sus paradas. Y las cosas no le iban mal a la Unión Deportiva Vecindario hasta el minuto 17 de la segunda parte, justo en el momento en el que el Oviedo anotaba el primer tanto del partido. En un abrir y cerrar de ojos, el conjunto de José Juan Almeida encajaba otros 2 tantos que finiquitaron el encuentro. El ex amarillo Juanma, Manu Bustos y Pelio firmaron los goles del conjunto Carballón. De esta forma, la escuadra Gran Canaria continúa cerrando la tabla en el grupo primero de la Segunda División B. Bueno, hemos ido a lo más importante del deporte. Nos queda esa crónica de la Unión Deportiva Las Palmas que dejó escapar ayer una gran oportunidad de evidenciar que la victoria ante el Celta de Vigo no había sido un espejismo. Después de adelantarse en el marcador no pudo esta vez evitar el tanto del Elche para terminar empatando el choque. Algo falla en la sala de máquinas de la Unión Deportiva. Equipo alegre y asustadizo a partes iguales y tremendamente inoperante cuando se discute su hegemonía en el Gran Canaria. Las Palmas renunció a su estilo, se olvidó del balón y solo incomodó al Elche cuando los fogonazos que desprenden Vitolo y Viera fueron el propulsor necesario ante un rival que sin excesivo brillo se prodigaba por los alrededores de Barbosa. Con Portillo en la ducha al descanso fue Vitolo quien adelantó a los locales con una fina vaselina.
elegante a la par que sencilla. Pero lejos de agrandar su ego como se espera de un equipo que quiere seducir a sus incondicionales, la Unión Deportiva replegó velas e infló la moral del Elche. Ángel avisó, pero su gol fue anulado. Poco después y a trompicones, el tinerfeño volvió para neutralizar la ventaja amarilla. Te quedas cabreado por eso, porque tiene goles para marcar. No es que hayamos tenido 10, pero sí hemos tenido la suficiente como para poder terminar el partido ganando. Todo lo que ocurrió después del tanto ilicitano fue un revoltijo de ocasiones que pudieron desequilibrar el marcador de uno y otro lado. Tiempo de lucimiento para los porteros y de lamentos para los atacantes. Y apariciones como la de Barbosa para evitar males mayores. En baloncesto, a la tercera fue la vencida. El Gran Canaria 2014 inauguró por fin su casillero de victorias tras derrotar al UCAM Murcia. No fue un encuentro brillante, pero al menos sirvió para constatar que los de Pedro Martínez saben cuál es la receta para seguir creciendo. Su mejor fuerte, la solidez defensiva. El temido UCAM Murcia afiló las garras, consciente de que son muchas las expectativas creadas en torno a ese equipo y ninguno el beneficio obtenido hasta ahora. Puro humo, porque solo el ex amarillo James Austin contuvo la rabia contenida en el Gran Canaria tras 2 frustrantes derrotas. Esta vez sin polémicas arbitrales ni tribulaciones, fueron los amarillos dominadores de un partido cimentado en su impecable labor defensiva. En ataque hay detalles por corregir, pero bastó con la aportación de un inspirado Javier Beirán, que acabó con 16 puntos. Justo lo contrario que los exteriores murcianos, cuyo escaso bagaje apenas contribuyó a igualar fuerzas al filo del descanso. Creo que hemos jugado bien, moviendo bien el balón, pero no hemos roto el partido antes porque bueno, hemos fallado algunos tiros fáciles desde cerca y eso pues les ha permitido a ellos pues estar más en el partido. En el tercer cuarto el Gran Canaria solo encajó una canasta en juego, se limitó a administrar su renta y a foguear a los fichajes, todavía en proceso de adaptación. No fue un partido exquisito, pero primaba el pragmatismo. Ganar es el primer paso para seguir creciendo. Vamos a conocer ya la previsión del tiempo con especial atención al viento, porque del viento va a depender hacia el lugar al que va a ir la ceniza en el caso de que vaya más esa erupción en el Hierro. Televisores Philips, el diseño que mejor se adapta a tu hogar. Y ahora consigue solo en el Corte Inglés hasta un 20% de regalo en la compra de tu televisor Philips. Domingo de playa, prácticamente en todo el archipiélago. Nosotros estamos pendientes mirando con los 2 ojos, Vicky Palma, muy buenas tardes, hacia la isla del Hierro y mucho más después de oír a la directora del Instituto Geográfico Nacional diciendo que, bueno, que se podría producir una erupción de carácter explosiva con una nube con chorros de vapor de agua de varios centenares de metros y una nube de cenizas importante que podría alcanzar también los varios centenares de altura. ¿Qué va a afectar eso a la navegación aérea? No sé si te puedo preguntar hacia dónde va a ir esa ceniza. Buenas tardes, Miguel Ángel. Habrá que esperar a que esa ceniza salga para saber un poco qué va a ser. Lo que sí que es cierto es que habrá que, en el momento que salga, tendremos que tener en cuenta cuál es el perfil de viento sobre la isla del Hierro en ese momento. Ahora mismo tenemos viento alisio hasta unos 300-400 metros de altitud aproximadamente, un viento de noreste. En alturas mayores ya tenemos vientos del este y del sur. Hoy tenemos una situación, por ejemplo, muy cambiante y habrá que estar muy pendientes porque también en niveles ya en torno a los 4.000, 5.000 metros de altitud, que es hasta donde podría llegar esa nube, pues a lo largo de la jornada de hoy, sobre todo los próximos días, vendrá viento del oeste, con lo que en el momento en que salga la nube de ceniza es cuando se podrá saber cuál va a ser la dispersión y hay modelos de predicción preparados para situaciones como esta. De momento lo que vemos sobre el archipiélago desde el satélite son nubes de tipo alto, en ningún caso tapan el sol hasta ahora en todas las islas y han ido subiendo las temperaturas. Tenemos máximas de 28 o 30 grados tanto en zonas de costa como en pueblos de medianías y mañana vamos a tener un tiempo muy parecido al de hoy. Intervalos de nubes altas en todo el archipiélago, en zonas del norte y del sur no se verán las nubes bajas del alisio salvo por la mañana y a menos de 600 metros de altitud. Temperaturas sin cambios, bastante calor en todo el archipiélago, vientos alisio en la costa, vientos del este y de componente sur flojos en medianías, zonas altas y cumbres y el estado de la mar, pues como se ha visto en los últimos días, hay olas en torno a 1 metro y medio de altura aproximadamente. La imagen de satélite que todos estamos esperando, de esa posible mancha, de la evolución de la mancha
en los alrededores de la isla del Hierro, pues hay que esperar un poquito más. El satélite pasaba sobre el archipiélago sobre las 3:30 de la tarde, probablemente entre las 7 y las 8 de la tarde, después de procesarla, ya tengamos esa imagen de alta resolución de cómo ha evolucionado pues esa erupción a lo largo de las últimas horas en la isla del Hierro. Consigue solo en el Corte Inglés un 15% de regalo en centros de planchado, 100% financiación en el Corte Inglés. Bueno, pues ya han oído la previsión del tiempo. Vamos a estar muy pendientes del viento, sobre todo en la isla del Hierro, una vez se produzca esos chorros de vapor de agua que probablemente sea, Pepe Serna, lo próximo que veremos, lo más llamativo que veremos en las próximas horas, días. Parece que el proceso es, bueno, inevitable. Parece que es inevitable, parece de momento, como comenté... Y no lo decimos como una desgracia, sino como un acontecimiento. Una evolución lógica de lo que parece que está sucediendo, es decir, se están sucediendo, igual que estábamos hablando antes, el caso este de las Azores, pues una serie de pautas que son las pautas naturales y lógicas en un proceso de esta naturaleza. Veremos imágenes como las del Teneguía, esas que se produjeron hace ya 40 años. Mejores. ¿Mejores? ¿Por qué mejores? Mira, esas son las imágenes del Teneguía, sí. En La Palma, 1971. La última erupción volcánica que tuvo lugar en este archipiélago. ¿Por qué dices que van a ser mejores? Pues porque la tecnología digital y las cámaras no son las de 1971, por lo tanto serán mejores. ¿Y la lava será tanta como esa? Bueno, no se sabe el magma que hay enterrado en la superficie. Claro, en realidad lo que comenté ayer, no sabemos de qué magnitud, en caso de que suceda, siempre ponemos lo que son los posibles, en caso de que suceda, de qué magnitud y qué cantidad de magma, qué volumen de magma saldrá en caso de que salga, como vuelvo a comentar. En La Palma estamos hablando de que fue una erupción de apenas un mes, con un volumen, la verdad es que no tengo ahora mismo los datos, los tendría que mirar, pero con un volumen de magma pues que generó un aumento en lo que fue la superficie de la isla de La Palma, y bueno, fue una cantidad sustancial de magma. Aquí pues podríamos hablar de eso, de las imágenes que hemos visto, es decir, una pequeña isleta que se juntaría a lo que es la isla del Hierro por el sur. Podría ser aún más espectacular, porque claro, las imágenes que hemos visto de erupciones submarinas que forman islas, a mí me parece, desde luego, comparado con lo que hemos visto en el Teneguía, que evidentemente es tremendo, que podría ser aún más, digamos, hombre, a la vista más espectacular. En cuanto a lo que es el proceso eruptivo de La Palma, probablemente el del Hierro sería igual. En cuanto a efectos visuales, para entendernos, a mí me parece suficientemente espectacular el del Teneguía como para ya ser... Si nos preguntas, yo no creo que mucha gente quiera más. No, de todas formas, estamos hablando el volcanismo en Canarias, por su química, geoquímica, digamos, por su composición mineralógica y demás, no es un volcanismo explosivo, no lo es. No. Yo le voy a pedir a nuestro realizador, perdona que interrumpa, estamos a punto de despedirnos, pero que sí nos vuelva a poner, a ver si Pablo es tan amable y nos puede poner otra vez esas imágenes del Etna, porque hemos visto lo que sucedería en imágenes y queremos oír el sonido que tendría esa erupción volcánica. Ahí la estamos viendo, nos vamos a callar. Pues ese es el sonido que tiene el Etna en la erupción, y eso es lo que podrían oír los habitantes del Hierro y durante muchas horas de manera consecutiva. Sí, es como una tormenta lejana. Bueno, pues hemos visto la imagen, ya lo han oído. No podemos decirles cómo huele porque hasta ahí no llega la técnica todavía, pero seguro que en un futuro inmediato va a ser posible. Pepe Televisión con Serna, olor. Televisión con olor. Televisión con olor, vamos a ver, no hay muchas ideas. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana nuevamente, una mañana de domingo, y estaremos muy pendientes, estaremos en contacto para dar a conocer a toda la población, a estos 2 millones de canales que nos están siguiendo, pues toda
la información sobre ese día a día del volcán, este espectáculo, como no te has cansado de repetir desde que has llegado, de la naturaleza, porque estamos realmente ante un acontecimiento histórico. La verdad es que sí. Gracias, Pepe. Gracias a ustedes. Bueno, pues hemos visto los datos técnicos, hemos visto las imágenes, todo lo que ha ido llegando, hemos oído la situación, como está en la isla del Hierro en esta última hora, y allí volvemos para tener una última hora de lo que está sucediendo. Veo que tenemos allá a nuestra compañera Alicia Suárez. Buenas tardes, Alicia, de nuevo en ese Ayuntamiento del Pinar. Se producía la noticia esta mañana, se celebraba esa reunión del comité de dirección del PEVOLCA. Antes de marcharnos queremos saber cuáles son esas conclusiones. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Pues entre las conclusiones más esperadas está la vuelta a casa de los vecinos de la Restinga, los 600 vecinos que el martes fueron desalojados de sus casas. Lo harán, como no puede ser de otra manera, con todas las precauciones. Hablaban los miembros del comité directivo del PEVOLCA de que se pueden producir y ser perceptibles desde tierra dos fenómenos, unas grandes columnas de vapor de agua y unas grandes columnas también de cenizas. Eso daría un margen de unas 7 u 8 horas para volver a evacuar a los vecinos de la Restinga en caso de que fuera necesario. ¿Cómo se va a predecir estos dos fenómenos? Pues gracias a unos hidrófonos, que son unos cables que se van a instalar a lo largo de la fisura, unos cables de unos 200 metros. Ellos darán toda la información necesaria para predecir y para ir conociendo minuto a minuto cómo se sucede este fenómeno volcánico. Además, entre las otras medidas, pues está el informe. Entre 24 y 48 horas tiene que llegar ese informe técnico que aconseje la reapertura del túnel de los Roquillos. Recordemos, un túnel que conecta Valverde con Frontera y que fue cerrado hace unas 3 semanas. Otra de las medidas económicas para paliar los efectos de esta crisis particular que están viviendo los empresarios y los vecinos de la Restinga desde que fueron desalojados el martes, y también los vecinos de la Frontera desde que fue cerrado, como decimos, este túnel de los Roquillos hace unas 3 semanas. Así hablaban los miembros del comité directivo del PEVOLCA, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y María José Blanco, portavoz del Instituto Geográfico Nacional. En las próximas 24 horas el comité de dirección del plan de prevención va a permitir la vuelta de los vecinos a la Restinga con algunas medidas de precaución muy importantes. Las personas encamadas vamos a seguir manteniéndolas fuera, los niños, los colegios vamos a seguir manteniéndolos aquí en el Pinar, al túnel de Frontera, pues también en las próximas 24 horas tomaremos decisiones para hacer operativo con unas medidas de control y de seguridad, de vigilancia. Los técnicos no pueden precisar cuándo se va a producir. Lo que sí tiene muy claro el comité científico es que con la colocación de los hidrófonos nos puede indicar en la dirección en la que avance la fisura, nos puede indicar si se produce un segundo círculo de emisión de material. En esta fase no es esperable un peligro, lo que hay que estar es con una constante vigilancia tanto de instrumental como visual. Serían esperables columnas de vapor de agua que pueden alcanzar la altura de centenares de metros, digamos menos de 500 metros, cuya afectación se limita al entorno de la emisión de estas columnas, así como a la emisión de pequeñas partículas, partículas de distinto tamaño. Sigue habiendo emisiones de azufre, pero hemos dicho que en un entorno, como está restringido el acceso tanto en barco como aéreo por ahora, pues se quedan en el centro emisor y por lo tanto los vecinos no tienen ningún peligro. La instalación de un array de hidrófonos que vamos a instalar esta tarde en colaboración con el Instituto Jaume Almera del CSIC en Barcelona, que nos permitirá definir el alineamiento de esta fisura y luego el conocimiento de la topografía del fondo marino. Bueno, pues son las declaraciones que ha hecho esta mañana el presidente del Gobierno, también la directora del Instituto Geográfico Nacional. Titulares: regreso a la Restinga, también apertura selectiva del túnel de los Roquillos, el que conecta Frontera con Valverde, y paquete de ayudas económicas importante también, muy importante para todas aquellas personas que se estén viendo afectadas por este proceso natural, por este proceso eruptivo. Nos vamos ahora hasta el lugar en el que se puede observar ese proceso de una manera más clara. Hablamos de ese proceso en el Mar de las Calmas. Malole Aguilar, buenas tardes. ¿Cambia el aspecto de esa mancha a 2,5 kilómetros de la costa?
Pues seguimos viendo la misma mancha que hace unas horas, Miguel Ángel, del mismo color. También seguimos viendo ese remolino que viene y desaparece y que a veces viene acompañado también como si fuese de un humo blanco. Pues estamos aquí muy pendientes todos pues de ese remolino que va y viene, como decimos. También están muy pendientes los vecinos, incluso hablábamos con unos turistas alemanes que nos comentaban aquí tienen establecida su segunda residencia, concretamente en Frontera, y no volverán a Alemania hasta dentro de 2 meses. Les ha cogido todo este fenómeno sísmico aquí en medio, pero desde luego están muy tranquilos y sobre todo muy emocionados con ver este momento histórico para la Isla del Hierro. Dicen que les llama mucho de Alemania la gente preguntándoles cómo está la situación aquí, si se puede venir, y que ellos desde luego tranquilizan y les dicen que sí, que es un fenómeno sísmico, pero que está todo controlado y que desde luego es un espectáculo de la naturaleza. Aquí sigue llegando gente, Miguel Ángel, vecinos y turistas. Pues muchísimas gracias, Malole, por esa última hora desde el lugar que se ha convertido prácticamente en un mirador para observar este espectáculo con el que nos está obsequiando a 2 millones de canarios la naturaleza. Vamos a terminar ya. Comenzábamos muy temprano a las 9 de la mañana, pero no nos marchamos, paramos, hacemos una pausa para seguir contándoles el minuto a minuto todo lo que está aconteciendo en la Isla del Hierro. Cualquier novedad que se produzca, Isabel, las vamos a contar en las próximas horas para descansar un poquito de Volcán con Clint Eastwood, una película que hemos buscado prácticamente, bandera de nuestros padres, Clint Eastwood, y aprenderemos bastante más de volcanes. Nosotros volvemos después, ¿no? Pues sí, volvemos después, pero volvemos en torno a las 6 menos 10 con un nuevo avance con toda la actualidad de este día. Gracias por su compañía, buenas tardes.